En un mundo donde la línea entre sanar y destruir se desvanece, una tragedia sin precedentes sacudió un centro destinado a salvar vidas, y la locura de una doctora desencadenó en devastación. ¿Cómo pudo suceder? ¿Qué falló en la prevención de esta terrible pérdida de inocentes? Nuestra historia de hoy ocurrió en Madrid, España. La historia que no debió de ser historia. Doctora Noelia Domingo. Locura desencadenada. Historias que no debieron ser historias. Noelia Domingo Nieto nació el 6 de enero de 1972 en El Molar, Madrid, España. Hija de quien fuera teniente alcalde en su localidad, Juan Domingo, y de Consuelo Nieto, Noelia pertenecía a una familia que tenía entre sus miembros médicos y políticos del Partido Popular. Su niñez y juventud transcurrieron tranquilamente y de forma normal, aunque desde pequeña siempre mostró ser muy tímida, retraída, silenciosa, por lo que no salía mucho de casa. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1990 a 1996. La Facultad de Medicina de esta universidad es conocida por ser de las más exigentes y más prestigiosas de España. Allí se la recuerda como una estudiante responsable y estudiosa, aunque tímida y muy callada. No se relacionaba con sus demás compañeros y priorizaba sus estudios por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de cualquier tipo de diversión. A pesar de su esfuerzo, nunca lograba ser de las primeras de la clase. En junio del año 2000, Noelia Domingo ingresa a trabajar como médico residente en el área de reumatología en el hospital de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid. Todo empezó bien. Su comportamiento era normal. Pero en menos de un año, todo cambiaría. Noelia era una persona solitaria y reservada. Mostraba una actitud distante y no buscaba entablar amistades. Su comportamiento era áspero, hosco, y solía responder de manera poco amable a todo aquel que quisiera iniciar alguna conversación, lo que dificultaba su relación con los demás. A diferencia de sus compañeros, quienes sí habían establecido lazos de amistad y compañerismo, Noelia mantenía una relación estrictamente profesional con ellos. En el año 2001 ocurrió un evento impactante. Algunas fuentes indican que esto ocurrió saliendo de un teatro, otras que fue en una reunión de trabajo. Lo cierto es que Noelia comenzó a escuchar voces que la gritaban e insultaban, lo que la llevó a entrar en crisis. A raíz de este episodio, buscó ayuda médica. Noelia estaba convencida de que sus compañeros hablaban mal de ella y la grababan en su casa. Y no solo eso, creía que todas las personas que laboraban en el hospital conspiraban en su contra. Y tenía delirios de persecución. Luego de los estudios respectivos, Noelia fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide es una enfermedad cerebral grave. Quienes la padecen escuchan voces que no están allí y suelen pensar que otras personas desean hacerles daño. Suelen hablar cosas que no tienen sentido. Sufren de alucinaciones y tienen dificultad para organizar sus pensamientos. Pueden parecer deprimidos o retraídos, ya que hacen difícil mostrar sus emociones. Tienen problemas para usar la información, tomar decisiones y prestar atención. No se conoce la causa de esta enfermedad y no tiene cura. Es necesario permanecer en tratamiento y los medicamentos ayudan a controlar muchos de los síntomas. Le prescriben a Noelia medicación antipsicótica y durante un tiempo la medicación le ayudó con esos síntomas de alucinaciones y delirios.
En el mismo año 2001, Noelia Domingo estaba siendo tratada con un medicamento para esquizofrénicos. Para finales del 2002, Noelia siente que todos los delirios y alucinaciones sufridas sí eran reales, que las voces que había escuchado sí eran reales. Ya no estaba convencida de que se debieran a su esquizofrenia. No tenía sentido entonces continuar con la medicación y decide abandonarla. La medicación también la había hecho subir de peso. No tenía sentido para ella continuar con la misma. Al abandonar el tratamiento y la medicación, su enfermedad avanzó a pasos agigantados. Comenzó a mostrar comportamientos cada vez más extraños. Hablaba consigo misma. A veces hablaba con los picaportes. Permanecía frente al monitor incluso cuando éste estaba apagado. En ocasiones lanzaba amenazas y su mirada desafiante y sus palabras incoherentes desconcertaban a quienes la rodeaban. Estos comportamientos no solo fueron observados por sus colegas, sino también por sus pacientes. La preocupación y temor hacia la doctora Domingo comenzó a crecer entre ellos, lo que llevó a informar a las autoridades del hospital de la Fundación Jiménez Díaz sobre la situación alarmante, sugiriendo que podría estar experimentando problemas mentales. En circunstancias normales, las autoridades pertinentes tendrían que haber tomado nota de la información proporcionada y habrían tomado medidas preventivas adicionales. Sin embargo, esta situación distaba de ser normal. Los fundadores del hospital, la familia Jiménez Díaz y la familia de Noelia, los Domingo Nieto, mantenían una relación cercana y amical desde hacía muchos años. Ambas familias compartían afinidades políticas, una trayectoria en medicina. Eran oriundos de la misma localidad, El Molar, y pertenecían a la alta sociedad. Debido a estos lazos, Noelia gozaba de impunidad. No solo no fue retirada, sino que se convocó a todos sus compañeros y se les instó a dejar de tener una actitud acusadora contra ella. Debido a esta impunidad, Noelia no era controlada, ni supervisada, ni siquiera en los exámenes, ni por su tutor, ni por otras autoridades del hospital. Dejó de acudir a las sesiones clínicas, pues aseguraba que para ella eso era un circo. No realizaba las guardias que le asignaban y no era sancionada por ello. Sin embargo, todas estas actividades eran de carácter obligatorio para todos los médicos residentes. Inclusive, en una oportunidad, un superior le llamó la atención. Al día siguiente, apareció acompañada de su madre y de forma amenazante y desafiante lo retó. A ver si se atreve delante de mi madre a decirme lo que me dijo el otro día. Cada vez más, el temor entre sus compañeros hacia Noelia se intensificaba. Muchos expresaban preocupación por su salud mental y temían que pudiera representar un riesgo para ellos y para los pacientes. Mientras tanto, Noelia estaba cada vez más convencida de que había una conspiración en su contra, creyendo que sus compañeros, pacientes y todo el personal del hospital estaban involucrados en un plan siniestro. Noelia comenzó a experimentar alucinaciones auditivas, escuchando voces que se burlaban de ella, no solo en el hospital, sino también en la calle. Sin duda alguna, Noelia sufría el síndrome de Fregoli, un delirio en el que la persona afectada cree que las personas que la rodean han sido reemplazadas por actores disfrazados que intentan controlarla, espiarla o dañarla de alguna manera. Convencida de que todos sus compañeros deseaban hacerle daño, Noelia llegó a la conclusión de que debía defenderse por cualquier medio necesario. No tenía un objetivo específico, sino que creía que todos representaban una amenaza y todos necesitaban ser eliminados. Fue entonces cuando empezó a considerar un plan de acción, el mismo que
que llevaría a cabo después de pocos meses. El plan de acción. 3 de abril de 2003. Domingo, ya de 31 años, decidió que era el momento de llevar a cabo su plan de acción. Para ello, un día antes, adquirió discretamente un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros en una ferretería local por un precio asequible. Lo guardó cuidadosamente en un bolsillo modificado de su uniforme de trabajo para llevarlo consigo, sin levantar sospechas, mientras cumplía su jornada laboral, manteniéndolo oculto desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Todo empezó en el área de control de enfermería. Noelia estaba reunida con sus colegas y creyó que todos estaban hablando mal de ella. Escuchó voces, ruidos, gritos. Se levantó de su asiento y sacó su artilugio filudo. Entonces empezó su ataque a una de las enfermeras e inmediatamente a una doctora, a quien también hirió. Sin perder tiempo, se colocó detrás de otra doctora e intentó dañarla en el cuello. Otra médico residente, quien había ingresado a trabajar al hospital junto con Noelia, llamada Leila Elowamari, se enfrentó a su agresora e intentó quitarle el cuchillo. Mostró una gran valentía, pero Noelia en ese momento tenía una fuerza descomunal. Estaba desbordada y lamentablemente Noelia utilizó su artilugio filudo, también con Leila, esta vez hasta en 5 ocasiones. La valiente Leila dejó de existir allí mismo. Noelia continuó con su violento recorrido por los pasillos del centro médico y en su camino se encontró a Félix Vallés, un hombre jubilado de 77 años, quien tan solo acompañaba y cuidaba a su esposa después de una cirugía. Sin vacilar, Noelia lo hirió en el abdomen antes de seguir adelante. Más allá, en un área del hospital, se encontraba Jacinta Gómez, una paciente también de 77 años. Estaba hablando por teléfono desde una cabina con su hijo. Sin mediar palabra, Noelia se acercó a ella y la atacó con su instrumento cortante, mientras su hijo escuchaba horrorizado al otro lado de la línea cómo su madre era herida de gravedad. Tras este ataque, Noelia se dirigió hacia otras 2 trabajadoras del hospital. Un enfermero llamado Salvador intervino y logró proteger a una de ellas con una almohada, aunque la segunda sí resultó herida. Mientras el enfermero asistía a su colega herida, Noelia continuó avanzando sin ser detenida y perpetró nuevos ataques contra 2 trabajadoras más. En su perturbador recorrido, se encontró nuevamente con Félix Vallés, el anciano jubilado que estaba cuidando a su esposa recién operada y a quien ya había herido. Al verlo aún con vida, Noelia lo atacó nuevamente, varias veces. Días después, el señor Vallés sucumbiría a sus heridas, dejando de existir. Cuando llegó a la zona de quirófanos, el enfermero Salvador y 2 celadores más logran detenerla. Al verse sin salida, arrojó el artilugio y esperó a la policía con los brazos cruzados. Bastaron solo 5 minutos entre el primer ataque y el último. 5 minutos para ocasionar una tragedia. Leila Elowamari tenía 27 años y fue una de las colegas de Noelia que ya había advertido a las autoridades del hospital sobre su extraño comportamiento. Había manifestado su miedo hacia ella y su preocupación por la seguridad de sus pacientes. También había manifestado que creía que Noelia acabaría con ella, tal y como finalmente lo hizo. ¿Y por qué Noelia acabó con 2 ancianos indefensos?
porque cuando en su camino se cruzaron Félix Vallés y Jacinta Gómez, en la mente de Domingo, ambos se convirtieron también en parte de los que conspiraban para acabarla. Por ello, no tuvo reparo para acabarlos. Su condena. El 7 de junio de 2006, la audiencia provincial la absolvió de los cargos, pues sufría de esquizofrenia paranoide, pero se le estableció 25 años de internamiento en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Font-Calent y al pago de una indemnización de más de 300.000 euros para los familiares de las personas que dejaron de existir y para los que dejó heridos. En la sentencia también se estableció que su tutor, los superiores de este y los responsables del hospital sabían del estado de Domingo. Aún así, la mantuvieron en su puesto. Por tanto, la audiencia hizo responsable de forma civil y subsidiaria a la Fundación Jiménez Díaz, tanto de las indemnizaciones para los familiares de Eloguamari, Vallés y Gómez, como de las demás víctimas. La indemnización establecida para ellos fue de 1.200.000 euros. Sin embargo, y a pesar de que la Asociación de Defensor del Paciente solicitó que se investigase las irregularidades durante el tiempo que Domingo trabajó en la fundación, ninguna autoridad ni responsable de la fundación fue condenada. Cabe mencionar que la familia de Noelia nunca mostró o nunca le dio la real importancia que su enfermedad requería. Incluso, luego de la tragedia de abril de 2003, nunca se disculparon con los familiares de las víctimas, ni mostraron mayor interés, salvo el de defender de la mejor manera a Noelia. Durante los años que Noelia permaneció internada, estudió literatura en la UNED, estudió inglés, portugués, valenciano. Había hecho el Camino de Santiago, que es una ruta de peregrinación, y la hizo con otros internos. Además, obtuvo algunos permisos temporales para salir del centro donde se encontraba recluida. También escribió una serie de relatos que quería publicar. En 2017, el Juzgado de Vigilancia de la Penitenciaría de Alicante solicitó a la Audiencia de Madrid la libertad de Noelia Domingo. Según los reportes de sus psicólogos y psiquiatras, estaban de acuerdo en que Domingo había mejorado su condición notablemente y que ya no significaba mayor peligro, siempre y cuando continuara con su tratamiento. La audiencia atendió dicha solicitud y determinó que Noelia Domingo ya no constituía un peligro para los demás ni para ella, ordenando que saliera del internamiento para recibir tratamiento ambulatorio bajo la custodia de su familia. Sus dos hermanos rechazaron la tutela de Noelia. Asimismo, también fue rechazada por el primo, quien fue su abogado en el juicio de 2006. El tribunal decidió entonces dar su tutela a su madre, que bordeaba ya los 80 años. Los familiares de las víctimas de Noelia mostraron su disconformidad con esta decisión. Consideraban poco fiable que continuara un tratamiento ambulatorio solo bajo la supervisión de su anciana madre, ya que si dejaba de tomar sus medicamentos, podría volverse peligrosa. Además, Noelia nunca se ha disculpado y esto les hacía dudar sobre la buena evolución de su estado. 4 años después de su liberación. En septiembre de 2021, Noelia visitó un supermercado en su localidad de El Molar. Llevaba consigo un objeto punzante oculto. Una vez dentro, se dirigió directamente a la caja y agredió a la cajera, así como a un cliente que intentó intervenir. Posteriormente, atacó a la gerente del establecimiento, quien logró refugiarse en una farmacia cercana. La policía y los servicios de emergencia fueron alertados por los vecinos y tanto las víctimas como Noelia fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Durante el intento de detención por parte de la policía, Noelia intentó usar el objeto punzante contra uno de los agentes.
Se llegó a saber que atacó en dicho supermercado porque unos años atrás había comprado un producto por el que no le hicieron descuento. Se molestó y lo tomó como un ataque hacia ella. También se supo que recientemente había sido diagnosticada con cáncer. Una noticia tan fuerte podría haberla alterado tanto psíquica como anímicamente. Luego de este incidente, algunos de sus parientes revelaron que en los 4 años que estuvo libre, presentó algunas recaídas y conductas violentas esporádicas. Inclusive, amenazó con acabar con su cuñado, quien llegó a presentar una denuncia. Sus custodios tenían la orden de dar aviso si notaban algún empeoramiento en su condición. En ese momento, Domingo vivía solo con su madre, quien extrañamente no había notado nada raro en su hija. 2 años después del hecho, en el año 2023, se le realizó un juicio. El 21 de noviembre, Noelia fue declarada culpable de los 2 intentos para acabar con las 2 mujeres en el supermercado del Molar y recibió una sentencia, esta vez de 33 años de internamiento. Las víctimas lograron finalmente recuperarse. Actualmente, Noelia Domingo se encuentra ingresada en el centro psiquiátrico de Fontcalent, Alicante, y continúa padeciendo de cáncer, para el que se ha negado a seguir tratamiento alguno. Según los testimonios y por el comportamiento mostrado por los familiares directos de Noelia, se caracterizaron siempre por una marcada sobreprotección hacia ella. Aunque preocupados por su bienestar, tendían a solapar sus comportamientos derivados de su enfermedad sin abordar adecuadamente la situación. Esta actitud, si bien nacía de un deseo de cuidado, contribuyó en perpetuar los problemas sin ofrecer una solución efectiva para abordar su condición de esquizofrenia. Esta tragedia pudo haberse evitado si las autoridades correspondientes hubieran actuado y prevenido, y si no hubieran primado las influencias y conexiones personales. El hospital tenía la responsabilidad ética y legal de tomar medidas adecuadas para abordar las preocupaciones sobre la salud mental de la doctora Noelia Domingo y garantizar un entorno laboral seguro para todos. Al no hacerlo, el hospital falló. Falló en su deber de cuidado hacia sus empleados y hacia sus pacientes, contribuyendo a la tragedia que ocurrió. Los compañeros de Noelia demostraron preocupación y miedo ante sus comportamientos, advirtiendo sobre la necesidad de intervenir. Lamentablemente, las autoridades no actuaron para prevenir esta tragedia. Es fundamental que como sociedad promovamos la conciencia y la comprensión sobre la salud mental, brindando apoyo y recursos a quienes lo necesiten para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. ¿Y tú? ¿Ya conocías esta historia? ¿Qué más pudo hacerse para evitar esta tragedia? Cuéntame y coméntame. Si te pareció interesante este contenido, suscríbete, dale me gusta y comparte. Es gratis y me ayudas muchísimo. Si deseas que narre alguna historia, escríbemelo también en los comentarios. Todas mis fuentes y mis herramientas te las dejo en la caja de descripción. Muchas gracias por estar aquí. Te espero entonces con un próximo video, aquí con Nimia y esas historias que no debieron ser historias.